tronco arterioso. Gracias, doctor. Está bien. Se volvió a salir. La plática del día de hoy es sobre tronco arterioso común y que representa una alteración troncoconal. Déjame ver si puedo quitar. Aquí está. Con respecto a esta entidad, fue descrita por Wilson en 1798, aunque muchos dicen que es Buchanan, seguramente por la afición al whisky en 1864. Colette y Edwards propusieron una primera clasificación con 4 diferencias, aunque la última, como veremos después, se acerca más a otra entidad que algunos han dicho que no debe tomarse en cuenta. Sin embargo, si vemos el origen de las alteraciones troncoconales y su compromiso con algunas anomalías cromosómicas, veremos que tal vez Colette y Edwards tenían algo de razón. Luego, Van Praag y Calder aclararon algunas discrepancias con respecto al número 4 de Colette y Edwards y agregaron otras asociaciones, como serían cuando se tiene algún origen anómalo de las ramas pulmonares y sobre todo la interrupción del arco aórtico, lo cual viene a reunir más información con respecto a que esta alteración troncoconal en muchos casos tiene un origen de una alteración cromosómica. Esta es una imagen de un tronco común hecha en nuestro servicio hace algunos años. Permítanme tantito. Perdón. Es que estoy en la casa y entonces tengo que contestar el teléfono para ver qué vamos a pedir. Entonces, debemos recordar algunas cosas importantes con respecto al tronco común. Es una única vía de salida del corazón. Por lo tanto, la circulación sistémica, la circulación pulmonar y la circulación coronaria corresponden a este único vaso que emerge del corazón. Aquí tenemos nosotros una imagen fetal obtenida por el doctor Alfonso Martínez García, compañero nuestro, y que está en el Instituto Nacional de Perinatología y que se encarga precisamente del estudio de todos aquellos que tienen problemas de cardiopatía congénita y que se detectan en la etapa fetal. Como ven ustedes, solo está emergiendo un solo vaso del corazón, parte de la aorta, parte de donde se pueden ver algunas ramas que pueden corresponder a las arterias pulmonares. Entonces, esto es importante porque llegó el momento en que algunas cardiopatías como es esta se deben diagnosticar desde la etapa fetal. Este es otro eco fetal en tercera dimensión que lo encontramos en el ultrasound obstétrico de ginecología. Pero lo importante aquí es que vean ustedes cómo el vaso común va a estar cabalgado sobre los dos ventrículos. En este caso parece estar un poco más sobre el ventrículo derecho, pero sí vemos que los dos vasos nacen de un solo, tanto la aorta como la pulmonar nacen de un solo vaso. Entonces, esto es importante para ver la formación de una entidad que alteró el tronco cono. Por lo tanto, estos pacientes es importante porque ¿cuál es el comportamiento de un tronco común? Pues en la sala de partos habitualmente el manejo es sin problemas y consiste en vigilancia estrecha cuando no tenemos la evidencia de que hay una cardiopatía. Si esta cardiopatía no tiene alguno de los problemas que veremos a continuación, son pacientes que la pasan bien, con pocos síntomas, cianosis ligera, con algunos datos de trabajo para comer, etcétera, pero si no estamos muy acuciosos en la exploración física, no haremos un buen diagnóstico. Hemos visto recién nacidos con tronco común que solo tienen chasquido protosistólico y un pequeño soplo sistólico. El chasquido es porque si tienen más de 3 valvas, estas golpean y chasquean al abrirse y el soplo es sistólico.
Entonces, es evidente que no es un diagnóstico fácil en el recién nacido, pero sí el hecho de escuchar un chasquido y un soplo sistólico nos debe alertar para estudiar a esos pacientes. ¿Cuál es cuando los pacientes van a tener problemas? Bueno, pues en la primera opción vimos que este paciente tenía solo ligera estenosis, pero cuando tiene válvula troncal con insuficiencia, válvula pulmonar hipoplásica, entonces va a haber una serie de problemas, primero de regurgitación de la válvula troncal y con manifestaciones de soplo y manifestaciones de insuficiencia cardíaca. La hipoplasia pulmonar va a determinar que haya un gradiente de presión y entonces el corazón trabaje más y entonces podamos escuchar incluso soplos sistólicos en el tórax. Y por supuesto, los pacientes con insuficiencia troncal que ya tuvieron esta situación durante la etapa fetal, alguien los llama niños grises porque tuvieron hidrops fetal y entonces esta falla cardíaca en la etapa fetal da esa coloración alejada del tono rosa de todo recién nacido en la etapa del recién nacido. ¿Cuáles son los asociados? Ven ustedes que el eco fetal ya puede darnos datos evidentes de una insuficiencia de la válvula troncal desde la semana 24. En el angio que les mostré de la etapa fetal, prácticamente no había insuficiencia troncal. Arco aórtico a la derecha en un 30%, un 20%, hasta de 11 a 20% con interrupción del arco aórtico y sobre todo estar pendiente de anomalías coronarias. Hay coronarias que nacen del arco aórtico y descienden para distribuirse como coronaria derecha, por ejemplo. Y aquí lo importante es que volvemos a encontrar evidencia de la etiología de tronco conal, puesto que el paciente con tronco común tiene arco aórtico a la derecha, interrupción del arco aórtico, y si eso no es 22, solo hay otra opción, que sea 22. Entonces, cuando hacemos el análisis segmentario de estos pacientes, es importante encontrar algunas cosas. Habitualmente están en situs sólidos, aunque se ha reportado alguno que otro caso por ahí con dextroisomerismo. El eje mayor del corazón hacia la izquierda, en la mayoría de los casos, aunque hay por ahí algún caso, como veremos después, con destrocardia. Es habitual que la conexión atrioventricular sea concordante. Y, como es lo habitual, la válvula mitral tiene una continuidad fibrosa con la válvula troncal, como lo hace cuando está conectada con el vaso adecuado, que sería la aorta. La tricúspide tiene una proximidad con la válvula troncal, pero no tiene una continuidad fibrosa. Es ocasional, como vimos en la imagen de 3D, que el tronco esté conectado más hacia el ventrículo derecho, y esto también ocurre cuando se asocia con atresia tricuspidia. En esta entidad y en estas alteraciones precisamente del tronco cono, cuando se extienden las alteraciones, hay problemas de atresia tricuspidia o estenosis tricuspidia. Es raro, por ejemplo, que haya compromiso del ventrículo izquierdo, como hipoplasia, atresia mitral o conexiones atrioventricular discordantes. Sin embargo, sí hemos encontrado en nuestro grupo y en la bibliografía que puede haber compromisos subaórticos. Pues estas son algunas de las situaciones que uno va haciendo durante el estudio del análisis segmentario. Por supuesto que recordamos que la última fase del estudio segmentario, es las coronarias. En este corazón podemos ver que tiene dos aurículas y un ventrículo y sale un solo vaso del corazón. Es una única vía de salida del corazón, pero está con un septum que separa a las dos arterias. Se trata de un corazón de rana. Entonces, la única entidad que puede tener una conexión atrioventricular univentricular con única vía de salida, pero con septum que separa a las dos arterias, es el corazón de una rana. Eso se lo doy porque siempre es una curiosidad tener algunas situaciones que son parecidas
y que inclusive la doctora Magdalena Abbott nos dejó hace exactamente más o menos 100 años. El doctor Luis Muñoz Castellanos nos hablaba de cómo se formaba el tronco cono y hablaba de la tabicación que va separando las dos arterias y que tiene dos crestas troncoconales con un trayecto espiral con un giro de 180. Estas se entrecruzan en el espacio y la dorsal deriva las crestas neurales y la ventral el mesénquima cardíaco. Entonces, cuando las crestas se fusionan, entonces se forma el tabique aortopulmonar que separa estas dos arterias. Y la etapa final es cuando la aorta es transferida al ventrículo izquierdo. Y esto más o menos ocurre a finales de la sexta semana y principios de la séptima, periodo en que también se va a cerrar la comunicación ventricular que está en el septum perimembranoso. Pero se hizo ablación de las células de la cresta neural cardíaca, sobre todo en pollos, en embriones de pollos, y esto determinó una falla de la cresta neural derivada de los congénitos troncoconales y estableció que no habría septum que separara a las dos arterias. Entonces, esto es importante porque esto es parte de la etiología del tronco conal. Entonces, otros defectos que se asocian cuando está la cresta neural son el DiGeorge, con todos sus otros nombres que deben ser como 10, y el síndrome feto-alcohol, entre otros. Las cardiopatías que vamos a encontrar en estos pacientes son tronco común, transposición, estenosis pulmonar, tetralogía de Fallot y sus variantes, estenosis o atresia tricuspidia e interrupción del arco aórtico. Entonces vemos que esta situación nos obliga a tener un cuidado muy especial cuando vamos a estudiar estos pacientes, puesto que no solo es un tronco común, sino hay una serie de anomalías que se asocian a él y que van a ser determinantes en el manejo quirúrgico en muchos de los casos. Entonces aquí vemos la clasificación de Colette y Edwards, y entonces Colette y Edwards hicieron estas 4 clasificaciones. La 1, nacen los 2 vasos lado a lado, puede haber 3 o 4 valvas, hay quien dice que hay 5, hay quien dice que puede haber 6, nosotros no hemos visto más de 4. El tipo 2 es cuando nacen casi lado a lado las 2 ramas de la arteria pulmonar. El tipo 3 es cuando nacen como si fueran unos brazos a los lados de la aorta. Y el tipo 4 decían Colette y Edwards que era aquel cuando las pulmonares nacían de la aorta descendente. Muchos tiraron esta situación, pero si recordamos que la atresia pulmonar con comunicación interventricular y este tipo de circulación está contemplada dentro de la etiología de lesión del cromosoma 22. Entonces, podemos discutir algún tipo de carácter fisiopatológico, pero quizás la etiología sea la misma en cuanto a estos tipos. Luego Van Praag pues ya metió el A1, que es el mismo que está el 1, A2 y el A1 y A2 son los mismos semejantes a los de Colette y Edwards. El A3 ya hizo algunos cambios en cuanto al origen de las ramas pulmonares y vemos como el tipo 4 ya era un tipo de pulmonar en el cual vemos que en este momento lo que sucede es que hay una interrupción del arco aórtico. Entonces, la circulación hacia las partes bajas de nuestro cuerpo está dada por la arteria pulmonar. Entonces, esas son las clasificaciones. Creo que al final de cuentas, nosotros tenemos que identificar cada caso en particular con todas sus componentes y entonces ya veremos cómo lo vamos a clasificar. Pero insistimos en que el estudio sistemático es el que nos va a poder determinar en qué tipo de clasificación de tronco arterioso común podemos meter a estos pacientes. Entonces, necesariamente tenemos que hablar de síndromes cuando hablamos de estas entidades troncoconales. Los síndromes tienen una serie de alteraciones, anomalías y enfermedades que hacen que
no solo sea el corazón el que está enfermo. Entonces, nunca nos cansaremos de decir, y la vida nos ha enseñado, no solo tratamos corazones, tratamos niños de manera integral. Entonces, hoy día ya los pacientes necesitan cierto tipo de apoyos, necesitan orientación genética, necesitan nutrición, estimulación. Entonces, hoy día el cardiólogo pediatra, aquel que manejaba todo lo del paciente, ya no existe. Hoy existe el manejo grupal para sacar adelante estos pacientes. Entonces, vemos que estos pacientes con síndrome de George o de lesión del cromosoma 22, en el cual están alterados los arcos branquiales, pues tenemos pacientes que van a tener esbozo tiroideo con hipotiroidismo, por eso estamos estudiándolos. Paratiroides, el timo puede estar ausente. Si vemos un corazón de un recién nacido que no tiene una opacidad de blanquecina en sus partes laterales, tenemos que estar pendientes porque no hay timo. Y obviamente el tronco cono con toda la serie de cardiopatías que hemos estado viendo es importante. Ven ustedes cómo en este paciente el pabellón auricular está más bajo de lo habitual y hacia atrás. Entonces, esas son cosas importantes que vamos viendo. Su puente de nariz aplanado, puntabulosa, su boca como de pescado. Y entonces, son series que nosotros debemos reconocer. Entonces, hoy solo no es escuchar un corazón, sino ver un paciente en su integridad. El fenotipo, obviamente, como hemos visto en la foto, puede ser el nariz, la punta, los pabellones auriculares y el paladar y la voz. Entonces, ven ustedes algunas formas de pabellones auriculares que hemos encontrado en nuestros pacientes, que todos son diferentes. Los hélix son deformados y son bajos de implantación. Y algunos con formas bastante extrañas. Entonces, todo eso hay que estar estudiando en nuestros pacientes con tronco común. Este es el cromosoma 22 y aquí están todas las enfermedades que podemos encontrar o alteraciones que ocurren cuando algo sucede en esta parte. No tengo el menor interés de que los lean todos, simplemente es para que vean que en el cromosoma más pequeño de nuestro cuerpo hay toda esta serie de bases que son importantes para algunas cosas. Pero entonces, ¿qué nos interesa en cuanto a el síndrome de George, síndrome cardiovascular y otros? Es la proximidad en la de lesión de algunos problemas que podemos encontrar, además de todo lo que hemos visto en nuestros pacientes. Trombofilia, locos de susceptibilidad a la esquizofrenia, tenemos varios pacientes ya con esta problemática. Problemas de plaquetas, problemas de sangrado. Tenemos una familia en la cual tenemos un paciente con de lesión del 22 y su hermano falleció por leucemia. Entonces, son cosas importantes porque aquí vemos que la orientación de estos pacientes y hacia los padres, incluso para otros embarazos, es cardinal, porque esta situación se puede repetir o puede variar por una alteración dentro de un cromosoma. Entonces, simplemente para ver que en el síndrome de lesión del cromosoma 22, prácticamente los problemas son de pies a cabeza. Y como recordatorio, presentaremos que les comentaré, y seguramente ya lo hice, en el Congreso Mundial de Cardiología Pediátrica de 1990 en París, llevamos un póster sobre genética, o sobre aspectos genéticos más bien, porque en esa época, en 1990, no se presentó un solo trabajo oral sobre genética. Todos fueron pósters. Hoy día ha cambiado y va a cambiar cada día más al revés, ¿no? Va a haber menos cosas clínicas, de unas cosas en oral y más en pósters, porque la genética está predominante de manera importante. Entonces, nosotros propusimos en algunos pacientes que habíamos visto con este síndrome, que tenían unas alteraciones en el dedo pulgar, que era un poco más largo de lo normal, y además los dedos de los pies se imbricaban, les decíamos besos enamorados, dedos enamorados. Entonces pusimos que si era una nueva entidad, y el doctor John Byrne de Newcastle
nos escribió en el póster con un lápiz, escribió: doctor, buen día, no es ningún nuevo síndrome, pero le agradezco el que nos haya visto y nos haya dicho de los problemas óseos que no habíamos percibido. Muchas gracias. Entonces, por eso es que hoy día esta entidad tiene hasta 188 cosas agregadas, como muchas otras cosas que incluyen el corazón y el cuerpo de estos pacientes. Entonces, el corte sagital podemos ver que todo lo que sucede con las anomalías en los arcos, ¿no? Tercero, anomalías carotídeas, interrupción del arco aórtico, conducto arterioso. Entonces, toda serie de situaciones son las que vamos a encontrar en estos pacientes. Entonces, la dirección del cromosoma 22 tiene tetralogía de Fallot, atresia pulmonar, ausencia de sigmoideas pulmonares, tronco arterioso común e interrupción del arco aórtico. Entonces, si vemos las variantes, vemos cómo se pueden entremezclar estas alteraciones en un tronco común. Entonces, en este caso podemos observar una unidad troncal con la pulmonar y la aorta emergiendo de este paciente. ¿Cuál es el cuadro clínico de estos niños? Bueno, sin diagnóstico prenatal, a veces podemos detectar un poco de cianosis ligera. Un problema de las cunas es que muchos niños tienen cianosis ligera, entonces no es fácil de apreciar. Por supuesto que hoy día con la toma de saturaciones en la cuna, esta situación va a desaparecer o a ser menos problemática en cuanto a no hacer un diagnóstico, porque se va a detectar fácilmente. Entonces, estos pacientes, por eso en los primeros días se ven muy estables, porque la presión pulmonar o el patrón fetal no ha disminuido. Pero en cuanto disminuye el patrón o aumento, habrá aumento de flujo pulmonar. Y entonces el flujo pulmonar pues va a ser síntomas más manifiestos, ¿no? Respiración rápida, retracción costal. El paciente a lo mejor no puede succionar de manera adecuada. Con los días vemos que no aumentan de peso en la cuna, sudan y son irritables. Entonces, obviamente presentan manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca. Y aquí, ¿cuál es parte de la exploración física? Bueno, pues van a tener pulsos amplios, chasquido protosistólico, como les dije, soplo expulsivo truncal. Y si tiene soplo sístolo diastólico con chasquido protosistólico, el primer diagnóstico es siempre tronco común. Ya que, por ejemplo, en la tetralogía de Fallot con ausencia de sigmoideas pulmonares, hay un soplo sístolo diastólico, pero no tiene chasquido protosistólico. Entonces, el chasquido protosistólico está dado por una válvula truncal que chasquea porque tiene al menos 4 valvas, y entonces estas chocan al estar abriendo y ese chasquea a la apertura. A veces dicen que el segundo ruido es único. Pues será único seguramente si tiene 2 valvas o 3 y alguna de estas unidas, pero si tiene 4 valvas, el segundo ruido, como hay cierre asincrónico de las mismas, parece que tiene un segundo ruido, y eso es importante de recordar. El electrocardiograma, bueno, pues no hay un electrocardiograma que nos hable de tronco común, pero sí es un electrocardiograma que nos habla de un defecto septal ventricular, puesto que hay cierto grado de isodifasismo en el electro, con obviamente presencia de ondas R altas en B1, que nos hablan sobre todo de aumento de la presión en el ventrículo derecho. La imagenología hoy día es muy importante, como lo fue antes. Vean ustedes en la radiografía como el arco aórtico a la derecha a veces no hay mucho problema. Este es una placa interesante porque es de un recién nacido y no vemos el timo. Entonces aquí sí estamos viendo la arteria aorta que va con arco aórtico a la derecha, pero no tiene timo. Y otra cosa interesante, aunque dicen que la radiografía no es muy evidente, yo creo que en ciertas cosas sí. Si yo veo un arco aórtico a la derecha
y las ramas pulmonares están al mismo nivel, una buena posibilidad es un tronco común y otra también es una transposición. Porque sabemos perfecto que la rama derecha siempre es un poco más baja que la rama izquierda. Entonces, estas cosas antiguas de la radiografía a veces nos ayudan en muchas cosas. Estos son ejemplos de angiografías en las cuales podemos ver el disparo en el ventrículo derecho, el tronco común, la arteria pulmonar. Vemos como en este caso tiene un arco aórtico derecho, perdón. Vemos cómo baja en este caso también. Vemos la válvula truncal. Y aquí vemos también una válvula truncal diferente, menos ancha, que en esta que tenían 4 válvulas y en esta tienen al menos 2. Y pueden ser 3 si están fusionadas al menos 2. Las ramas pulmonares se identifican. Y eso tiene mucha importancia porque no es infrecuente que los pacientes con tronco común nos lleguen a edades no precisamente del recién nacido, sino pacientes que ya tienen datos importantes de compromiso cardíaco y que pueden tener 1 o 2 años de edad, y entonces lo que tienen aquí también ellos ya es una circulación pulmonar con problemas de hipertensión arterial pulmonar. Entonces las situaciones cuando vemos nosotros es hacer angiografías en cuña para evaluar la posibilidad quirúrgica de estos pacientes, ya que algunos de ellos pueden estar en una condición inoperable por el grado de hipertensión y sobre todo de alteración del lecho vascular pulmonar. Obviamente, el ecocardiograma es lo más importante para el diagnóstico. El tronco común se puede ver claramente y vemos cómo es el mismo caso, vemos cómo está la misma situación anatómica, tanto en la emergencia del tronco común, como cómo se emerge la arteria pulmonar y la aorta, que están separadas. Entonces, el eco es fundamental. Y el cateterismo queda, por supuesto, incluido para cuando no tenemos una buena identificación de los componentes del tronco común. Si no vemos bien cómo va la rama izquierda, cómo sale la rama derecha, las coronarias, el grado de hipertensión pulmonar, este paciente debe ser sometido a un cateterismo en el cual nos permitimos identificar claramente la anatomía y sobre todo la presión pulmonar. Y eso es importante en todos los pacientes. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas que en 28 pacientes de hace 10 años, un poco más, la doctora Miranda sacó un grupo de pacientes, 28 pacientes del instituto. En cuanto a las lesiones agregadas, asociadas, vimos que de 28, el 40% tenían arco aórtico a la derecha, comunicación intraauricular un 17%, anomalías coronarias 4%, foramen oval 4%, y en 9 se encontró la microdeleción del cromosoma 22. El sexo, vimos que predominó en hombres con un 54%, vemos la edad en meses de 10, y vemos que fue de 2 meses a 36 meses. O sea, hay pacientes que nos pueden llegar, por supuesto que nos han llegado con más edad, de 3 años, que fue el grupo que se estudió. Y vemos ustedes cómo la válvula cuatrivalva fue la que, bueno, las dos válvulas, tanto la trivalva como la cuatrivalva, fueron las más frecuentes. Se encontró bivalva en 3 pacientes. Pacientes con tipo de lesión valvular, solo un paciente no tenía lesión valvular. Entonces, quiere decir que no había ni obstrucción ni insuficiencia, pero sí seguramente había chasquido, sin soplos. Pero cuando hay estenosis, que fue un paciente, siempre hay situaciones que pueden ser más manifiesta la exploración física, y ya no se diga si el paciente tiene o insuficiencia o las dos. Entonces,
nada más una visión un poco rápida de qué fue lo que se hizo. Bueno, pues entonces se hizo y se colocó un tubo de Rastelli de Boven-Dacron en 25 de los 28, un tubo de Hancock en 2 de ellos y una técnica de Miguel Barbero Marcial en uno solo de los pacientes. El diámetro del tubo, que es importante porque será parte de la que estaremos lidiando toda la vida de estos pacientes, pues tenía 14 milímetros más o menos 2. Y ya estuvo todo el tiempo, todas las situaciones. Quizás lo importante aquí sea que arritmias, sin arritmias, un 82%, aunque se bloquearon 2 pacientes y otros 2 tuvieron taquicardia ectópica de la unión y taquicardia ventricular. Hay que decir que aún a pesar de que la edad de los pacientes era baja, tuvimos 14 pacientes con crisis hipertensivas. Entonces, hoy día es algo que estamos no acostumbrados, sino preparados para que si se presenta, hacerlo el tratamiento adecuado. Entonces, sabemos que estos pacientes, vemos como el 50% del paciente que se opera con este tipo de entidad puede presentar crisis hipertensivas pulmonar y el grupo de terapia intensiva está listo y sabe que puede suceder para tratar este problema y sacarlos adelante. Vemos que hubo 3 pacientes que fallecieron con mortalidad postoperatoria y estos fueron los pacientes de mayor edad y obviamente con problema de crisis hipertensiva. Entonces, las imágenes hoy día también podemos ya ver que la resonancia, la tomografía, podemos ver claramente la emergencia de un solo vaso que se divide. Podemos ver cómo el vaso cabalga, en este caso 50% sobre los 2 ventrículos. Y eso nos permite encontrar y ver cómo está formada esta entidad. Algunas veces, y esto vamos a presentar algunos casos raros que hemos tenido, pero ven ustedes como en este caso la rama izquierda nace aquí arriba y abajo nace la rama derecha que da la vuelta. Entonces, los cirujanos en todos sitios pues, van a tener que hacer una serie de arreglos, desinserción de las ramas, unión de las ramas, colocación de un parche para ampliar el fundíbulo, colocación dentro una válvula, y cómo se van a unir las 2 ramas de la arteria pulmonar para tener una situación adecuada en cuanto a que no haya estrecheces ni nada. Entonces, no es una situación sencilla, por eso es que insistimos en que se tiene que estudiar de una manera integral hasta quedar satisfechos. Al igual que, por ejemplo, en las conexiones anómalas parciales, cuando hacemos un eco y no vemos no identificamos unas venas pulmonares, tenemos que decir, no identifico las venas. Se tienen que buscar. Entonces, este es otro caso de nuestro hospital, en el cual resultó con un doble arco aórtico. Ven ustedes, arco derecho y arco izquierdo, este tronco común, ya fue operado, está en buenas condiciones. Entonces, el haber empezado a operar pacientes con tronco común ha permitido que hoy día la experiencia del grupo, y en este caso del doctor Jorge Cervantes, que actualmente es el jefe de cirugía de cardiopatías congénitas del instituto, haga este tipo de intervención. Otras variedades de estos pacientes que encontramos y vemos cómo es importante, y simplemente para recordar que el ecocardiograma en sus diversas versiones nos apoya para saber qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes. En este caso vemos que parece trivalva, aunque tiene una pequeña válvula aquí. Entonces son cosas que se van saliendo y que tienen y muestran variabilidad de este problema. Es el caso que les digo de dextrocardia. Es una dextrocardia en situs inversus y tiene una interrupción, pero tiene un tronco común. Vemos cómo se dividen las ramas. Entonces se puede presentar con dextrocardia en situs inversus. Algunas variantes importantes. Vean ustedes otro doble arco. Aquí pasaban el esófago y la tráquea. Y esto es interesante porque
¿Puede haber tronco común sin comunicación interventricular? Aquí tenemos un tronco común. En este caso sería tipo 3, ¿no? En el cual vemos que tiene comunicación interventricular. Aquí hay un tipo 1 que tiene comunicación interventricular. Pero hay casos reportados que no tienen comunicación interventricular. Pero lo importante es que tengan una sola válvula truncal. Porque aquí ya vamos a empezar a discutir cuando, en este caso, por ejemplo, aquí, ¿es tronco común o es una ventana ortopulmonar? Y aquí también. Entonces, esta serie de situaciones es importante porque debemos identificar que haya una válvula troncal y dos válvulas separadas. Entonces, esta situación nos habla también de que hay algo que hace que estas entidades tengan seguramente un origen semejante. Esta es una pequeña muestra de cirugía que reportó el servicio de cirugía de nuestro hospital y que nos habla de algo que hemos estado viendo, ¿no? Que aunque se presenta de manera rara dentro de las cardiopatías congénitas, el 80% de los pacientes van a fallecer dentro del primer año de vida sin tratamiento. Y la única elección en esta etapa de neonatal o de lactancia, siempre pensando en cirugías tempranas, como decía el doctor Aldo Castañeda, es la mejor de las elecciones. Entonces, aquí estamos viendo que el grupo de pacientes que se encontró, ven ustedes cómo se pudieron operar pacientes de mayor edad, 2.5 años, de 0.3, o sea, 3 meses a 12 años. Esto quiere decir que cuando pensamos que una persona puede tener hipertensión arterial pulmonar secundaria a una entidad congénita del corazón, el hecho de tener presión alta, incluso a nivel sistémico, no quiere decir que no tenga la posibilidad de ser tratado. Entonces, se tiene que estudiar, se tiene que hacer retos, se tiene que evaluar y ver algunas situaciones que podemos practicar para mejorar la condición de vida en ese momento y incluso ofrecer mayor tiempo de vida a los pacientes. Vean ustedes cómo el peso es bajo, 3.8 a 28 kilos, las tallas, y fueron 12 hombres y 6 mujeres, se sigue manteniendo más frecuente en los hombres que en las mujeres. ¿Cuáles fueron las lesiones asociadas que se encontraron? Bueno, pues ya hemos visto como otros grupos, pero el arco aórtico sigue estando presente, rodete subaórtico, doble lesión, válvula tricúspide, estenosis e insuficiencia, que hoy sabemos que están dentro de la esfera de la afección en estos casos, precisamente porque el tronco conal también va a afectar la válvula tricúspide. Y en este caso, solo se encontró un paciente de lesión del cromosoma 22. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, se cerraron los conductos, la comunicación, se hizo plastía de la válvula aórtica, ahora neoaorta, resección de rodete subaórtico en uno, y estos fueron los tubos que usó el grupo del doctor en ese momento, el doctor Samuel Ramírez, tubo de Woven-Dachren, valvado con pericardio, una bioprótesis sin soporte y con raíz, y un tubo valvado un tubo de Woven-Dachren valvado. Entonces, esos fueron los procedimientos que se hizo y que es obviamente un procedimiento de Rastelli. ¿Cuáles fueron los resultados? La mejoría de la clase funcional de nuestros pacientes. 18 pacientes mejoraron en cuanto a su condición, aunque después uno de ellos, el que estaba en la clase 4, obviamente falleció en el postoperatorio. Curva de sobrevida actuarial, vemos que a 10 años sobrevive el 94%, y eso es importante. Pero, ¿cuál es el punto aquí interesante? El tubo valvado. Entonces, los tubos valvados tienen un diámetro, tienen una válvula de durabilidad limitada. Entonces, esa durabilidad y este tubo, obviamente,
No es lo mismo poner un tubo en un niño de 3, 6, 8 meses que y que tener que recolocarlo o cambiarlo más bien, perdón, a edades mayores. Entonces, obviamente la situación de esto es que estos pacientes van a requerir de una vigilancia muy importante del tubo valvado, de la válvula del pericardio. Entonces, así como nos está sucediendo con los pacientes con Fallot, algunos de ellos deberán tener un buen tubo para poder hacer o colocar una válvula ahí, y si no, tendrá que hacerse cambio de los tubos, dado que los diámetros obviamente han variado de un paciente de 3 meses a 10 años después, cuando la estenosis del tubo ya es evidente. Entonces, esto es más o menos qué pasó con estos pacientes. Ya se hizo balonplastía de un tubo de los pacientes con más tiempo de tratamiento. En uno ya se hizo una plastía de balón, y obviamente en su momento tendrá que hacerse algunos tipos de cambio en estos niños que pronto serán adolescentes y seguramente adultos. Entonces, la única alternativa para estos pacientes es la cirugía. Los resultados son buenos en el corto y mediano plazo. El problema está en la técnica de Rastelli y en el tubo que se coloca, porque con el crecimiento del niño, pues habrá que hacer una reintervención. El tratamiento intervencionista puede ayudarnos en algunos casos en los que los tubos son de buen diámetro, pero no en aquellos en los que se colocó un tubo muy temprana, y entonces esto compromete toda la situación y tiene que hacerse una corrección completa otra vez. Entonces, esto es lo que les he querido comentar el día con respecto al tronco arterioso común. Es una entidad interesante que por mucho tiempo para nosotros representó un reto, puesto que no teníamos la visión para la cirugía, y decíamos que, como vimos algunos de los angios, se veía muy bonito el angio, pero si el paciente estaba estable lo dejábamos porque no teníamos la capacidad de manejarlo y de tratarlo. Hoy ya sabemos que, al igual que otras entidades como la conexión anómala, en cuanto tenemos un tronco arterioso común enfrente, tenemos que enfrentar la situación y tratarlo. Creo que con esto termino esta parte de la plática. Si hay algunos comentarios. Sí, muchas gracias, doctor. La verdad que muy, muy ilustrativa la plática. Los datos que nos da el estudio, por lo menos a mí me deja muchas pues, cosas que pensar, ver cómo ustedes en estos años que desde que salí del instituto pues ha evolucionado el manejo del paciente de tronco. La pregunta que siempre nos hacemos aquí en Guatemala es si el paciente con tronco mayor de 1 mes debe o no operarse, o de 6 semanas, por lo que se acuerda que en algún momento la literatura decía que después de 6 semanas eran inoperables. Obviamente veo con los resultados que ustedes tienen y la edad de los pacientes que presenta, pues no mucho esa edad la toman, ¿verdad? O sea, veo que tienen pacientes mucho mayores. Sé que entre mayor el tiempo de vida del paciente, mayor está expuesta esa vasculatura pulmonar a presión sistémica, y que pues por supuesto el daño puede ser, no sé qué tanto irreversible, pero sí puede haber daño vascular pulmonar. Pero doctor, este criterio definitivamente ustedes ya no lo toman así, y esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿en algún momento el cateterismo ustedes lo están utilizando para estudiar resistencias vasculares antes de entrar a cirugía? O, como usted mencionó al final de la plática, tronco visto, pues tronco que van a atender ya sea de alguna manera. Gracias. Bueno, tuvimos que cambiar para tratar a los pacientes más temprano, para evitarnos el problema de la hipertensión arterial pulmonar, como viste en nuestra primera casuística. Las crisis hipertensivas resultaban un verdadero problema, son un verdadero problema, aunque estuviéramos preparados con todo lo que se les puede poner. Y entonces, si un paciente está estable de tronco común y está recién nacido,
y está estable, podemos pensar que podemos esperar. Si el paciente está muy sintomático, con muchos problemas, tampoco ya está en nuestra mente el colocar algún tipo de vantaje en la pulmonar para evitar las cosas, puesto que esto va a alterar mucho la anatomía pulmonar y entonces eso nos ha hecho pensar, y sobre todo las decisiones basadas en la experiencia del doctor Ramírez y su grupo, ha sido el de operar. ¿Tu segundo comentario era? Más o menos en eso, doctor. O sea, si la sexta semana era la edad como la edad crítica, o realmente la edad no importa, más que todo ven síntomas. Eso era más que todo, doctor, entender si ese criterio Sí, era un criterio válido o ya es un criterio que ya no debemos, pues, apegarnos tanto a ese criterio. creo que depende del perro, es la pedrada. Definitivamente. Entonces, si el paciente está estable, podemos esperar un poco de tiempo, pero si habitualmente, si nos dan datos, si nos lo encontramos en el camino es porque tiene síntomas y entonces hoy día ya se enfrenta uno al manejo quirúrgico. Entonces, el problema que vamos a tener ahora, que ya tenemos, como vieron ustedes, es precisamente el del tamaño de los tubos, pero es algo que se tiene que enfrentar. Estos pacientes, a veces decimos, bueno, ¿y para qué lo operaron? Pues porque si no lo hubiéramos operado no tendríamos un niño de 14 años o de 10 años. Estarían todos muertos. Entonces, hoy día nuestro trabajo es hacerlo mejor para que vivan hoy y mañana, y lo más que puedan ya es otra cosa. Entonces, creo que el mejorar la calidad de vida de las personas y tratarlas en su mejor momento es lo que se debe hacer. Perfecto, doctor. Por favor, ¿hay preguntas para el doctor? Sí, Los residentes. buena tarde, doctor. Muy bonita plática, excelente. Habla Eric Morales. Solo con una curiosidad, doctor. En lo que es la válvula troncal y sus lesiones, ya sea estenosis o insuficiencia, ¿hay alguna contraindicación que ustedes tengan? Es decir, si una insuficiencia de la válvula es severa a ese paciente, pues definitivamente lo dejan sin el procedimiento quirúrgico, o como dice usted, le entran a la intervención, así sea insuficiencia severa o una estenosis de más de 60, por así decirlo. Bueno, la situación es que hay que entrarle porque no lo puedes dejar con esa válvula. Entonces, o la haces plastía de la válvula si es posible, y si no se hace un cambio a nivel de esto. Y entonces ya con la Rastelli se hace la corrección. Entonces, la insuficiencia es lo que más da problemas tempranamente y deteriora más a nuestros pacientes. Entonces, el grupo quirúrgico trata de la manera más conveniente, buscando de primera intención la plastía de la válvula, si es posible, y si no, colocación de una válvula y poner del otro lado el tubo de Gastelli. Pero si ves en nuestro grupo, no se colocó ninguno porque se pudo tratar la válvula aórtica. Bueno, la neoválvula aórtica, ¿no? Gracias, doctor. Con gusto. Doctor, buenas tardes. Le habla Andrea Orozco. Una duda con respecto a, bueno, algo más o menos similar a lo que preguntó el doctor Calvi Montes, pero con respecto a qué edad más o menos recomienda para hacerle cateterismo a un paciente con un tronco arterioso para considerar las resistencias y ver si esto es operable. 6 meses, 8 meses, no sé, un año. Yo creo que esto es importante. Si tú tienes un paciente de 6 meses, tiene cardiomegalia, tiene flujo pulmonar aumentado, tiene datos de falla cardíaca, la presión pulmonar puede ser sistémica, pero porque tiene tanto la presión del ventrículo derecho como la del ventrículo izquierdo están igualadas. Pero el hecho de tener flujo aumentado nos habla de que esa presión pulmonar no es fija.
Si nosotros tenemos pacientes, como hemos visto alguno, que el corazón ya no es tan grande, la vasculatura pulmonar no se ve y son unos pulmones oscuros, sin flujo, pues realmente estamos ante una situación bastante problemática porque de seguro la presión pulmonar no va a variar. Y estamos hablando ya no de un niño de 6 meses, estamos hablando de pacientes mayores. Entonces, consideramos que estos pacientes de 6 meses podemos pensar en hacer un cateterismo si no tenemos la seguridad de la presión pulmonar, pero debemos tener la tranquilidad de que si tiene flujo, la presión pulmonar va a disminuir. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Le saluda Ricardo Argueta. ¿Qué Gracias pasó, por la Ricardo? clase. Está todo muy interesante. Una pregunta, en los pacientes que ustedes han hecho cirugía para corrección de tronco arterioso, ¿alguna experiencia cuando tienen insuficiencias valvulares con implantación percutánea de alguna válvula, ya sea en posición pulmonar o aórtica, ya en su seguimiento después del postoperatorio, tal vez años, ¿verdad? No sé. Perdón, Ricardo, ¿me lo puedes repetir? Porque mi internet está bastante problemático. Espérame, déjame ver si puedo subir mi... ¿Me escucha, doctor? Sí te escucho ya, bien, bien, venga. Ok, sí, si había alguna experiencia con implantación de válvulas percutáneas, ya sea en posición pulmonar o aórtica en pacientes posoperados o corregidos de tronco arterioso que desarrollaran posteriormente una insuficiencia valvular. Aún no tenemos eso. Nosotros todavía nuestros... ahorita el problema que vamos a tener es que los tubos que tenemos fueron pequeños. Entonces, hace 10 años para hoy, el tamaño de los pacientes va a ser mayor. Entonces, a diferencia del falot, que tenemos un gran tronco pulmonar, tanto porque se le amplió la vía de salida, etcétera, y ya hemos tenido pacientes que tenían incluso prótesis y se ponen válvula en válvula sin ningún problema, aunque es un procedimiento bastante laborioso e interesante. Pero aún no tenemos experiencia en solo, la única experiencia que tenemos es solo balonear en el tronco para liberar una estenosis de la válvula, en este caso de la pulmonar. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, doctor, yo creo que este es para definitivamente en cualquier país el manejo del niño con tronco arterioso en la etapa neonatal o en la etapa que se presente en los centros cardíacos, pues es un reto. Yo creo que en Latinoamérica sigue siendo un reto en muchos de los países. En nuestro país es un reto todavía. Nuestra casuística es pequeña. Hemos sido bastante selectivos en qué pacientes llevar a cirugía, ¿verdad? No sé, tal vez a veces somos un poco más selectivos, en mi opinión, de llevar a un paciente. Pero creo que eso también ha ayudado a que los pacientes que han sobrevivido, pues les ha ido bien. Pero le hemos sacado de cirugía a algunos que nunca vamos a saber si dándole el chance, haciendo el trabajo en equipo se puede, ¿verdad? Pero pues es parte creo, la madurez del equipo, ¿verdad, doctor? Y conforme van pasando los años y se va agarrando la experiencia del manejo del neonato, tanto quirúrgico en bomba, posoperatorio, pues me imagino que esto irá mejorando. De mi parte, doctor, agradecerle muchísimo la plática. Fue una muy completa desde la parte embriológica, genética, quirúrgica. La verdad que nos deja una información muy valiosa. Creo que para los residentes es muy importante ver cómo un grupo ya consolidado como es del Ignacio Chávez ha manejado esto por años y pues que los resultados pueden ser muy buenos, ¿verdad? Ustedes ya están en la etapa de cuidado del adolescente y el adulto
con tronco, ¿verdad? Que es otra etapa, me imagino, de muchos retos y mucha intervención, pero en general creo que nos dan una esperanza de que es posible manejar a esos pacientes con buenos resultados. De mi parte, agradecerle, doctor, como siempre, su plática. No sé si hay algún otro comentario, jóvenes, alguien que quiera preguntar o decir algo, doctor. Bueno, pues, doctor, entonces, muchas gracias por darnos su tiempo el viernes. Estamos en comunicación y tenemos pendiente el Zacapa. Nos vemos pronto. Ahí, creo que va a estar en septiembre cerca ahí en El Salvador, pero ya veremos. Ah, de veras, doctor. Sí, el Congreso Centroamericano va a estar en Salvador Ok. en septiembre, creo. Sí, Nos confirma entonces, doctor. sí, no, te confirmo que sí voy, Dios mediante. Si Dios quiere, ahí estaré. Bueno, entonces ahí lo veo entonces, doctor. Ande pues, un Cuídense abrazo mucho. a todos. Gracias, doctor. Muchas Muy gracias, amable. buena tarde. Buenas Muchas tardes gracias. para todos. Que estén bien. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Es hora del almuerzo.